Hablar de milagros en un templo es algo habitual. Poder contemplar hoy esta imagen de la Virgen del Sufragio también es un milagro. Se trata de una obra del pintor florentino Sassoferrato, del siglo XVII. En 1980, el conocido ladrón de antigüedades religiosas Eric el Belga robó esta pieza. Los fieles creyeron que jamás volverían a ver esta imagen, pero tras la detención del ladrón, él mismo dio las pistas para poder recuperarla. Nos encontramos en Morella, un enclave geopolítico de gran importancia en el siglo XVIII. Nuestra historia comienza en el invierno del año 1231 al 1232, cuando el caballero aragonés Blasco de Alagón conquista Morella. Ante ello, el rey Jaume I tuvo un roce con él porque le había dado en propiedad todas las tierras que conquistara. Y tuvieron ciertas negociaciones de tal manera que al final el rey quiso quedarse Morella en propiedad. Es significativa la frase que aparece en el libro dels Feits del rey Jaume I, cuando dice: Morella és llogar que fa per no llom del món sino a rey. Es decir, Morella no es un lugar para cualquier persona, sino solamente para el rey. Él quiso hacer de Morella una villa real. Será la primera villa real de toda la región valenciana en aquel momento. Fue el propio Jaume I quien promovió la construcción de un templo cristiano que fuera acorde con la importancia de la ciudad en aquellos momentos y que acogiese a todos los fieles de la época, la Basílica Arciprestal de Morella. Ya hacia el año 1260 se empieza a plantear cómo se construye. Y lo primero que se tiene que hacer es recortar en vertical y en horizontal la montaña para poder hacer la construcción. Ya consta que un poco antes del 1270 se empieza a construir la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿De qué manera? Evidentemente dentro de la tradición constructiva de la época, que era en la transición románico-gótica. Nos encontramos con un templo de tradición románica, pero de construcción gótica. Por eso tenemos 3 naves con 3 ábsides. Sin duda, una de las principales joyas de este templo es el coro, construido entre 1406 y 1425. Fue la necesidad la que obligó a encontrar una solución imaginativa para este elemento. ¿Qué ocurría? Que si el coro se hacía en el suelo, como era tradición en todas las catedrales al uso que podemos encontrar, digamos Barcelona, digamos Tarragona, etc., quedaba la iglesia reducida al máximo para la gente, para el pueblo fiel. Y entonces tuvieron la feliz idea, único en el mundo, magnífico ejemplo, de hacer el coro en alto. Coro en alto que ya a principios del siglo XV, cuando el gótico estaba en plena ebullición, con los arcos súper levantados, tuvieron que hacer una altura solamente de 1,10 m, con multitud de claves para poderlo sostener y solamente apoyado, fundamentado en las pilastras. Se elevaron unos pilares que sostienen 4 arcos de 11 metros de luz y tan solo 1 metro de flecha. Sus nervios forman una estrella con 13 claves decoradas. La central está dedicada a la titular del templo, la Virgen María con el Niño y 2 ángeles. Es sorprendente que un coro planteado con este diseño, imaginado por el morellano Pere Segarra, se mantenga a día de hoy en pie. Algo aún más impresionante es cómo solucionaron el acceso a este coro mediante una escalera realizada en piedra calcárea que rodea toda una columna. Es evidente, si ponen el coro arriba, es necesario que haya una escalera de ascenso. Rara avis de construcción. Construyen una escalera exenta, es decir, sin más apoyos que sus fundamentos en el suelo, y a partir de ahí se enrosca en 360 grados al entorno de la columna, claro, sin ningún fundamento más.
La decoración está prácticamente hecha por un escultor italiano, un tal Josep Dalí, que en aquel momento estaba realizando trabajos ya en la Catedral de Tortosa y fue contratado también para Morelia. En la barandilla exterior, la primera imagen que encontramos es una representación del nacimiento de Jesús con el anuncio a los pastores y los 3 Reyes Magos. La Virgen, de mayor tamaño respecto a los demás personajes, aparece junto al niño Jesús envuelto en fajas. 3 pastores con instrumentos musicales y detalles naturalistas contemplan al recién nacido. Sobre ellos, un ángel les da la buena nueva. Finalmente, los 3 reyes con ricas vestiduras del siglo XV portan el oro, el incienso y la mirra. En la siguiente imagen, San José da la espalda al portal de Belén. Es una manera de unir esta representación del nacimiento de Jesús con todas las siguientes en las que se dan a conocer sus antepasados judíos. Así, San José aparece frente a su padre Jacob, ambos descendientes de la tribu de David. San José porta la vara florida, símbolo de haber sido elegido para casarse con María según una profecía de Isaías. Tras unas escenas en las que vemos a otros miembros de la genealogía de Jesús, alcanzamos una imagen del rey David y su hijo el rey Salomón. El intrados está decorado con motivos vegetales, animales y antropomórficos que esconde algún que otro secreto. El detalle importante, interesante, sería cómo parece ser que en la parte inferior haya la cabeza del autor, de Josep Dalí, con un cuerpo de águila y las extremidades de león, indicando la fuerza y la sagacidad. Este es el espacio del coro, y desde él se accede al órgano. Es uno de los pocos testimonios del arte de la organería clásica de la zona levantina aragonesa. Su decoración, del escultor Vicent Dols, es totalmente barroca. Sobre él, ya en la bóveda de crucería, se puede contemplar una representación de la Trinidad, obra del siglo XVIII. El órgano está construido por Turull, era hijo de Cretas, de la provincia de Teruel, pero muy cercano aquí en nuestra comarca. Construido en 1717, tiene 3.650 tubos. En el interior del órgano tenemos una madera en que está escrito todos los que participaron en el órgano. El constructor, el que hizo la madera, el albañil y todo lo que costó, que está grabado en una mesa que la tenemos guardado en el archivo. El órgano, según cuentan los historiadores, el órgano funcionaba tan bien al terminar que le pagaron más a Turull de lo que habían concretado. En el trascoro encontramos una composición escultórica del siglo XV representando el juicio final, ordenado en varios niveles claramente diferenciados. Como siempre, en todas las cuestiones iconográficas se trata de hacer una catequesis viva, y por esto el trascoro, el rerecor, tiene una decoración quizás no sea de la mejor talla, pero sí muy interesante toda su significado. Si empezamos de arriba hacia abajo, nos encontramos con el apostolado y Jesús en el centro. Jesús en majestad. Jesús en el centro. Primer friso superior, todo enmarcado con arcos góticos. Ya se ve que es un gótico final, aunque más o menos se considera que puede estar a principios del siglo XV, construido a principios del siglo XV, por un maestro de obras morellano. En el segundo friso nos encontramos la gran, representación del juicio final. El ángel del Señor separará
a los buenos de los malos, a los que se van a salvar de los que no se van a salvar, y a unos los mandará a su derecha hacia la Jerusalén celestial, que vemos cómo hay un templete gótico muy bonito y cómo los ángeles reciben las almas que se salvan. Y a su izquierda manda a los condenados que están sometidos por demonios a todo tipo de castigos. Y al llegar al final aparece como una gran boca de dragón, como la entrada al infierno. Y además una característica: el demonio está con una cadena unido a la columna, porque la Iglesia, Jesús y a través de la Iglesia han dominado el mal. Friso tercero, el de abajo, aparecen muchas escenas de resucitados, muchas escenas interesantes de gente que se está levantando de las tumbas para revivir, para volver a vivir en su resurrección. La catequesis, Jesús, majestad, sus apóstoles, el juicio final, la resurrección. Muy, muy, muy interesante. En los dos altares principales del templo predomina el estilo barroco. En el altar dedicado a la Virgen del Carmen comienzan a destacar los dorados que recubren las estructuras realizadas en madera y estuco. A través de un exceso decorativo consiguen una escenografía que conmueve al creyente. A pesar de que no se conserva el retablo principal de este espacio, toda la decoración que lo envuelve está profusamente adornada con motivos barrocos. Solamente permanecen la cubierta que reviste el ábside gótico original y algunas escenas pictóricas realizadas al óleo sobre lienzo. El lado del Evangelio es el más oscuro del templo, porque en él no hay ningún ventanal. No hubiera tenido sentido su construcción, ya que al estar encarado al norte, a la montaña, no entraría la luz. Aún así, los morellanos no quisieron obviar completamente la construcción de ventanales en esa banda, y decidieron esculpirlos en piedra. Hay una cosa que llama la atención, y es que en la parte norte, donde está la montaña, no podían poner luz porque la misma montaña lo tapaba, y curiosamente pusieron simulaciones de ventanales o de rosetones. Es muy curioso porque en ninguna otra parte yo he podido ver esta cuestión. Este lado alberga unas pequeñas capillas rectangulares en medio de los gruesos muros del templo. Se las considera una de las construcciones más antiguas de la iglesia. La primera capilla a los pies de la nave es la dedicada a la Virgen del Rosario. En ella se pueden contemplar un icono de gusto oriental de Santa María de Morella. A continuación, la dedicada a San Julián, patrón de la ciudad, y a San Vicente. La capilla de la Pasión está presidida por una imagen de Cristo en la cruz. Esta imagen está flanqueada por una tabla de la Piedad del siglo XVI y una dolorosa. El elemento principal de la capilla de San José y San Antonio de Padua es una imagen de la Trinidad en vertical con la Sagrada Familia en horizontal. Considerada una obra maestra del siglo XVII, simboliza una conexión entre el misterio divino y la familia de Nazaret. Finalmente, la última capilla que cierra el lado del Evangelio, con la figura del corazón de Jesús, alberga dos imágenes de gran relevancia. La primera, una obra de Joan Reixac del siglo XV, representa a San Pedro. En el rostro de esta pintura, muchos expertos han querido ver la cara de Benedicto XIII, el Papa Luna. Papa Luna, que ofició en Morella en el año 1414, en una de las fiestas principales, en la de la Asunción de la Virgen, donde estaban presentes el Papa Luna, presidiendo la celebración, el santo, San Vicent Ferrer, predicando desde uno de los púlpitos de Morella, y presidiendo la ceremonia civil el rey Ferran d'Antequera, en el intento que hubo en Morella
de resolver el cisma de Occidente. La segunda es un gran retablo de Santa Águeda de principios del siglo XVI que procede de la parroquia de la Asunción de la Puebla de Alcolea. A través del ábside accedemos tanto a la sacristía como al museo. En la sacristía, además de algunos elementos litúrgicos, encontramos un cuadro de la Última Cena del siglo XVII, que se realizó en su día para presidir el retablo del altar mayor. En el centro del altar estaba el cuadro de la Última Cena de Spinoza, que en tres momentos importantes, especialmente tres momentos, que era el día de San Julián, el día del Corpus y el día de la Asunción, se apartaba, se subía y allí en el baldaquino se ponía la imagen de San Julián, la custodia o la imagen de la Virgen María. El museo se inauguró en 1946. Las piezas que forman la colección, pinturas medievales, antiguos códices e incluso elementos de orfebrería, provienen de las diferentes parroquias de la comarca dels Ports. En la primera sala se exponen todo tipo de obras pictóricas. Del siglo XVI podemos contemplar ejemplares de la Escuela de Morales como este Ecce Homo. También de este siglo, de la Escuela de Sánchez Coello, un retrato de San Ignacio de Loyola. Del artista Pontons, del siglo XVII, podemos disfrutar de tres pinturas: una resurrección, David tocando el arpa y Moisés enseñando las tablas de la ley. Las obras más recientes del siglo XIX corresponden a la estirpe de los Cruella, familia de pintores morellana. En la Sala del Tesoro se encuentran magníficas piezas de orfebrería como portapaces, relicarios, sacras y coronas. Destaca una colección de cruces góticas elaboradas en los talleres de Santa Linia. La familia Santa Linia eran unas orfebres que desde el siglo XIV hasta el XVI trabajaron en Morelia. Ahora aquí podemos ver una serie de cruces fabricadas, hechas en sus talleres y provenientes de pueblos de la comarca. Pensamos en la Todolella, en Corachá, en Hortells, en Villores y en Palanques. Son muy interesantes y son una gran muestra de la orfebrería medieval valenciana. Capas pluviales, casullas, estolas, dalmáticas. Todas estas piezas de trajes litúrgicos se pueden contemplar en una sala en la que destaca el terno de San Julián, tejido en terciopelo veneciano y bordado en seda, oro y plata a finales del siglo XV. El tern de Sant Julià, que correspondería a los vestidos litúrgicos que llevaban el Papa Luna y sus ayudantes en la celebración del 15 de agosto de 1414, en la fiesta de la Asunción. Además, están expuestas las dos únicas piezas que se conservan del terno de San Juan, realizado en Valencia en el siglo XVI. En la misma sala se expone un retablo de la Piedad, además de una serie de relieves en madera tallada y policromada de la infancia de Jesús, representando la adoración de los pastores, Jesús en el templo con los doctores de la ley y la circuncisión. A continuación, del antiguo retablo de los orfebres se conservan tres tablas de la vida de San Eloy y un calvario. Por último, un relieve de San Vicente Ferrer. En las plantas superiores, la basílica conserva un rico patrimonio pictórico que espera pacientemente a ser restaurado. Además, los responsables de la basílica han venido conservando desde tiempos inmemoriales todo tipo de archivos que documentan la historia de Morella y sus habitantes. De vuelta a la nave, podemos contemplar uno de los espacios más interesantes, el altar mayor. Iniciado por el valenciano Vicent Dols, su construcción, comenzada alrededor de 1650, se alargó durante 80 años. Este largo proceso provocó que puedan contemplarse dos fases claramente diferenciadas. En la primera, mucho más clasicista y mesurada, se construye el frontal del ábside, el retablo en sí mismo, finalizando los trabajos en 1689. El primer cuadro situado en el ático muestra la Santísima Trinidad. En el segundo cuerpo están representados los mártires San Julián y San Teodoro,
que flanquean el lienzo de la Asunción de la Virgen. Entre dos obras que representan la adoración de los magos y la adoración de los pastores, podemos contemplar ahora a la Virgen de la Vallivana, patrona de Morella. Pero no siempre fue así. Dos bastidores de Pontons y Espinosa, que se podían levantar mediante un sistema de poleas, ocultaban habitualmente la imagen, que solo se exponía en las festividades. Estos cuadros eran la Última Cena y el Jesucristo resucitado. Ambos se conservan en el museo. En la segunda fase ya podemos apreciar elementos claramente churriguerescos. Dols recubrió con pan de oro la bóveda y las paredes laterales del presbiterio con elementos decorativos como jarascas, volutas y cresterías. En los laterales hay dos grandes cuadros muy significativos. El primero es la entrega de la Lumen Crucis al arcipreste de Morella y la segunda es la primera misa que se celebró en Morella. En el fondo se ve el castillo, todo representado. En el centro del presbiterio, los coros celestiales cubren la clave de la bóveda. Al lado de la balaustrada encontramos representaciones de las virtudes cardinales: fortaleza, templanza, prudencia y justicia. Finalmente, en la parte frontal del primer cuerpo, nuevamente representados en esculturas, San Juan y San Teodoro. En la parte superior, los 4 evangelistas, 2 en cada lado del Cordero, representados sobre el libro de los 7 sellos del Apocalipsis. La corona tiene 23 ángeles que están coronando esa entrada. Es una puesta en escena para toda persona de lo que significa la entrada en el cielo. Junto al altar mayor, una amplia capilla dedicada a la Virgen de Agosto. Se trata de una construcción gótica con unas cristaleras cubiertas de alabastro que iluminan profusamente el espacio. En él conviven unas espectaculares obras: una figura yacente de la Virgen María en su lecho mortuorio, flanqueada por 2 pinturas al temple sobre sarga, representando a la Natividad y a la Asunción de la Virgen. Estas sargas son de finales del siglo XV. Nos podemos preguntar, ¿qué son les sargues? Les sargues eran una forma de tejer. Era una forma de tejer. Sobre el tejido hacían las pinturas. Las podemos observar en ahora una de las cabeceras del templo. Pero originalmente llegaban a tapar el órgano cuando no tocaban. Se abrían para tocar y que el sonido fuera general, y se cerraban para que pudieran, no se malograra tanto los tubos. Ya en el lado de la epístola, en la capilla adyacente se encuentra la peana procesional de la Virgen de Vallivana, talla policromada y dorada, en la que 2 ángeles llevan a la imagen de la Virgen durante el sexenio. A continuación, un lienzo del siglo XVI de grandes proporciones dedicado a San Cristóbal ejemplifica cómo en aquella época se situaban grandes pinturas de santos junto a las puertas de los templos, para que los fieles imploraran así su protección en los caminos que iban a emprender. La última de las capillas laterales, la única de planta octogonal, muestra todavía un estilo netamente gótico. En ella se conservan algunas de las obras más significativas de la basílica. La primera, la Virgen del Sufragio, cuya singular historia ya conocemos. Esta Madonna de Sassoferrato del siglo XVII es un prodigio de realismo y espiritualidad. En el mismo espacio está expuesta la tabla de la Visitación, de Joan Reixac del siglo XV, y una imagen del siglo XIV de Santa Catalina, procedente del convento de San Francisco. Junto a la salida, en la capilla de San Lorenzo y San Vicente Mártir, se exponen los restos de un retablo pétreo del siglo XIV con escenas de sus vidas. Se trata del retablo de los santos mártires San Vicente y San Llorenç. Quedan restos de su iconografía, y además en las pocas imágenes que quedan, pues hay partes de sus vidas. Podemos reconocer alguna escena pues, de intento de martirio o alguna escena notable de su vida. El interior de la Basílica de Morella está repleto de maravillosas obras de arte, pero también el exterior constituye uno de los más bellos ejemplos del gótico levantino aragonés.
Dos grandes puertas son los elementos arquitectónicos más representativos que conforman la fachada sur. Cuenta la historia que un padre y un hijo se apostaron a ver quién hacía la portalada mejor para entrar a nuestra Basílica de Morella. Ellos se esforzaron al máximo, el padre hizo la dels apóstols y el hijo hizo la de les Verges. Bien, vamos a ver, es imposible. Es imposible porque la época de construcción de los apóstoles parece ser finales del siglo XIV y la de les Verges parece ser ya bien entrado el siglo XV. Por lo tanto, no puede ser. La Puerta de las Vírgenes, por la que se accede habitualmente al templo, muestra las imágenes de 11 mujeres. Una imagen de Santa Úrsula centrada en el tímpano preside a estas vírgenes. Esta portada representa la leyenda de las 11.000 vírgenes que fueron martirizadas en la temprana Edad Media. La procedencia de esta leyenda se debe a la errónea interpretación de una frase de un documento del 992. En él aparece la expresión 11M. Vírgenes. Los traductores interpretaron esta M por el concepto 1000 en vez del concepto mártir. De este modo, lo que eran 11 mártires vírgenes se convirtieron en 11.000 vírgenes. La portalada principal es una de las obras góticas europeas más importantes del siglo XIV. La Puerta de los Apóstoles, como no podía ser de otra manera, debe su nombre a las 12 estatuas de los discípulos de Cristo que en ella aparecen. Distribuidas simétricamente a ambos lados de la puerta, visten túnicas talares y mantos. A sus pies, al igual que en la Puerta de las Vírgenes, están tallados los rostros de varios morellanos de la época en la que se construyó. Como consecuencia de un incendio ocurrido a finales del siglo XIV, un siglo después se comprobó cómo toda la fachada estaba inclinándose peligrosamente hacia adelante. Fue necesario reforzar la estructura con la construcción de dos contrafuertes renacentistas. Las imágenes que ocupaban las partes más exteriores de la portalada fueron trasladadas a las hornacinas que se construyeron para tal fin en estos refuerzos. De este modo, el conjunto arquitectónico quedó perfectamente integrado. En el dintel encontramos una inscripción en latín en la que se puede leer «No existe ningún lugar más santo en el mundo». A continuación, en el tímpano, una franja con un alto relieve representa 8 escenas de la vida de Santa María y la infancia de Jesús. Rematando el tímpano, Jesucristo corona a la Virgen María. Como curiosidad, el campanario de esta iglesia fue desmontado para facilitar que el castillo pudiera defenderse con sus cañones durante las guerras carlistas. Posteriormente, se construyó la espadaña, una ligera estructura para albergar las campanas. La iglesia basílica arciprestal de Santa María la Mayor es testigo de la historia de la comarca dels Ports. La combinación de dos estilos arquitectónicos en un mismo espacio sumada a la riqueza en piezas de orfebrería, esculturas y lienzos no solo ha conseguido reunir a los fieles durante siglos, también se ha convertido en un polo de atracción para el turismo de interior, manteniendo así a Morella como un enclave imprescindible para la fe católica.